Mi hermana quiere la casa que heredé, pero no se lo merece. Cuando mis padres murieron, la casa en la que crecimos pasó a mi nombre. Legalmente, no hubo complicaciones. El testamento estaba claro, yo era el único heredero. Pero mi hermana menor no tardó en hacerme saber que, según ella, esa casa le correspondía. Su argumento principal era que ella tenía hijos y yo no, así que necesitaba más la casa. Como si la crianza de sus hijos fuera mi responsabilidad. Como si ella no hubiera pasado los últimos años dependiendo de mis padres para todo, mientras yo trabajaba y cubría sus deudas cada vez que llamaba llorando porque estaba en problemas. La casa no era solo una propiedad, era el lugar donde mis padres vivieron hasta el final. Yo fui quien los cuidó cuando su salud empezó a deteriorarse. Fui a las citas médicas con ellos, me ocupé de los trámites cuando ya no podían hacerlo por sí mismos. Mi hermana, en cambio, apenas aparecía. Cuando lo hacía, era para pedir dinero o dejar a sus hijos unas horas porque necesitaba un descanso. Cuando el testamento se leyó, su reacción no fue de sorpresa, sino de indignación. Me dijo que nuestros padres, seguramente habían cometido un error, y que yo tenía que hacer lo correcto. Lo correcto, en su cabeza, era que yo simplemente le entregara la casa. Como si fuera un regalo. Como si no tuviera ningún valor. No me sorprendió su actitud, pero sí me molestó la insistencia. Primero fueron mensajes insistentes. Luego intentos de manipulación emocional. Me recordaba que sus hijos merecían estabilidad, que una buena persona ayudaría a su familia. Nunca mencionó el hecho de que ella nunca pagó una sola cuenta de esa casa ni se preocupó por su mantenimiento. Intenté razonar con ella, preguntarle cuál era su plan real. No tenía ninguno. No tenía ahorros, no tenía trabajo estable, y su esposo apenas podía sostener a la familia con su sueldo. No estaban en condiciones de pagar una hipoteca ni siquiera de mantener una casa propia. Pero en lugar de reconocerlo, insistía en que lo lógico era que yo simplemente le cediera la propiedad porque, la familia es lo más importante. La situación empezó a escalar cuando dejó de pedírmelo y empezó a exigirlo. Como si yo estuviera reteniendo algo que le pertenecía. Actualización 1. Viendo cómo se estaban poniendo las cosas, recordé que en los últimos años yo había cubierto más de una vez los gastos de mi hermana. No solo fueron sus deudas de tarjeta de crédito, también hubo veces que le pagué el alquiler cuando la amenazaban con desalojarla, o incluso la vez que cubrí las cuotas escolares de mis sobrinos porque su esposo había perdido el trabajo. Nunca le reclamé nada, porque al final eran mis sobrinos los que sufrían las consecuencias de su irresponsabilidad. Pero después de semanas recibiendo mensajes y llamadas exigiéndome la casa, decidí que tenía que ponerle un límite. Le propuse que, si tanto necesitaba un lugar donde quedarse, podía vivir en la casa temporalmente mientras encontraban un alquiler más accesible o arreglaban su situación económica. No le pedí dinero ni que pagara las cuentas, solo que me prometiera que buscaría una solución a largo plazo. Me pareció lo más razonable. Al menos así los niños tendrían estabilidad por un tiempo y no terminaríamos peleando más de la cuenta. Pero en lugar de agradecerlo, se ofendió. Me dijo que no entendía cómo podía ser tan egoísta y que no estaba pidiendo un favor, sino lo que le correspondía. Según ella, la idea de que vivieran allí temporalmente era humillante, porque eso implicaba aceptar que la casa no era suya. Me soltó frases como: ¿qué clase de hermano hace eso? Y mis hijos no deberían vivir pendientes de cuándo los vas a echar. Como si les estuviera haciendo dormir en la calle por placer. Después de esa llamada, empezaron los mensajes de su esposo. Primero, pasivo-agresivos, insinuando que estaba causando estrés innecesario a la familia. Luego, directamente hostiles. Me decía que estaba destruyendo su hogar, que los niños estaban llorando porque pensaban que nunca más podrían ver la casa de sus abuelos, y que mi actitud era inhumana. No respondí. ¿Qué iba a decir? No iba a justificarme por no regalarles la única herencia que me dejaron mis padres después de años de cuidarlos solo. Lo que más me dolió fue enterarme de que mi hermana empezó a contarle a sus hijos que yo les había quitado la casa. Me enteré por mi tía, que me llamó preocupada porque los niños le dijeron que el tío malo no los deja vivir donde vivían los abuelos. Cuando le pregunté a mi hermana por qué había dicho eso, simplemente me dijo que no quería que los niños pensaran que ella tenía la culpa de nada. Así que prefirió hacerme ver como el villano de la historia, antes que admitir su propia irresponsabilidad. A esas alturas, me di cuenta de que no había negociación posible. Para ella, la única solución era que yo cediera la casa sin condiciones. Y si no lo hacía, entonces era una mala persona que estaba arruinando la vida de sus hijos. Me costaba entender cómo podía justificar esa mentalidad, especialmente después de todo lo que ya había hecho por ella. Pero me quedaba claro que, en su cabeza, no estaba pidiéndome nada irracional. Para ella,
Yo simplemente le debía la casa por ser su hermano. Actualización 2. Después de la última discusión, intenté alejarme del tema y seguir con mi vida. Pero, como era de esperarse, mi hermana no lo dejó ahí. Ya no solo me enviaba mensajes, ahora estaba reclutando a toda la familia para presionarme. Lo supe porque un día mi teléfono empezó a llenarse de llamadas de mis tíos, algunos preocupados y otros directamente enojados. No entendía qué pasaba hasta que una de mis tías me preguntó cómo podía tener el corazón tan frío como para echar a mi propia hermana y a sus hijos de su casa. Ahí entendí lo que estaba haciendo. Mi hermana había cambiado la historia por completo. No le dijo a la familia que la casa estaba a mi nombre ni que mis padres me la dejaron específicamente a mí. En su versión de los hechos, ella vivía allí con sus hijos hasta que yo decidí echarla de la nada, dejándolos en la calle sin motivo. Al principio intenté explicarlo con calma. Les dije que la casa nunca fue de ella, que nunca vivió allí como dueña y que nunca había pagado ni un centavo por ella. Algunos lo entendieron, pero otros insistían en que la familia es más importante que los papeles, y que, si tenía un poco de empatía, debía dejarle la casa a ella porque es madre y necesita estabilidad. Lo peor es que mi hermana no solo hablaba con la familia, también había empezado a decirle lo mismo a sus amigos y a los vecinos de la casa. Un día pasé por allí para revisar el estado de la propiedad, y una vecina me miró con cara de asco antes de decirme que nunca se esperaba algo así de mí. Ni siquiera me conocía bien, pero ya había decidido que yo era el villano solo por lo que mi hermana le había contado. A esas alturas, supe que tenía que hacer algo para detener la narrativa que estaba construyendo. Así que la próxima vez que un familiar me llamó para acusarme de ser un hermano horrible, en lugar de discutir, simplemente les envié una copia del testamento. Les dije que podían revisarlo y sacar sus propias conclusiones. La reacción fue variada. Algunos se quedaron en silencio y dejaron de insistir. Otros, en lugar de admitir que estaban equivocados, cambiaron el argumento. Sí, legalmente es tuya, pero realmente la necesitas. O podrías compartirla con ella, después de todo, son hermanos. En resumen, pasaron de intentar convencerme con mentiras a intentar hacerme sentir culpable. Pero lo peor vino después. Mi hermana me llamó furiosa porque alguien de la familia le reclamó por haber mentido. Según ella, yo no tenía derecho a mostrar esos documentos porque la dejaba mal delante de todos. Como si yo fuera el problema, y no el hecho de que ella había estado manipulando la historia para hacerme quedar como un monstruo. Actualización 3. Si creían que mi hermana se rendiría después de quedar en evidencia, subestiman su nivel de descaro. Porque, a pesar de que ya no tenía argumentos válidos, decidió que la mejor manera de quedarse con la casa era, bueno, tomarla por la fuerza. Todo empezó cuando un día pasé por la casa para revisar que todo estuviera en orden. Desde que mis padres fallecieron, me aseguraba de que la casa no se deteriorara ni se convirtiera en el punto de reunión de ocupas. Pero esta vez, al llegar, noté algo raro. Mi llave no entraba en la cerradura. Intenté varias veces, giré la perilla, pero nada. Pensé que tal vez me había equivocado de llave. Spoiler, no era eso. Probé con la copia extra que tenía en el llavero. Nada. Fue en ese momento cuando me cayó la ficha. Alguien había cambiado las cerraduras. Ya sabía quién era el genio detrás de esto, pero igual intenté mantener la calma. Llamé a mi hermana y, para sorpresa de nadie, no contestó. Le envié un mensaje preguntándole si sabía algo de las cerraduras. Su respuesta fue un simple: ahora no puedo hablar, estoy ocupada. Traducción. Sí, lo hice, ¿y qué? Ahí entendí que ya no estaba lidiando con alguien simplemente molesto por una herencia. No, mi hermana realmente creía que, si se instalaba en la casa como si fuera suya, yo simplemente me rendiría. Como si la propiedad funcionara por ocupación prolongada y no por documentos legales. Así que hice lo lógico, llamé a la policía. Cuando llegaron los oficiales, les mostré los papeles que confirmaban que la casa era mía y expliqué la situación. Tocaron la puerta y, después de unos minutos, mi hermana apareció con cara de sorpresa fingida, como si no supiera por qué la policía estaba allí. Les dijo que esa era su casa y que yo estaba intentando echarla a la fuerza. El oficial le preguntó si tenía algún documento que demostrara que era suya. ¿Adivinen qué? No tenía nada. Ni un contrato. Ni un recibo. Nada. Solo repetía que había vivido allí con mis padres, que tenía hijos, que yo estaba siendo cruel. Después de varias advertencias y preguntas, la policía le dio dos opciones: salir por su cuenta o ser desalojada formalmente. Viendo que no tenía salida, tomó la opción menos humillante y se fue, pero no sin antes hacer un escándalo. Gritos, insultos, promesas de que
Esto no se iba a quedar así. Hasta los vecinos salieron a ver el show. Cuando finalmente se fue, llamé a un cerrajero para volver a cambiar las cerraduras. Y, por si acaso, instalé cámaras de seguridad. No iba a darle otra oportunidad de jugar a Ocupemos la casa ajena. Unos días después, me llegó un mensaje suyo. Nos vemos en la corte. Pero no me preocupé demasiado. Porque lo bueno de estar en el lado correcto de la legalidad es que puedes llamar a un abogado y resolverlo en 5 minutos. Y es lo que exactamente estoy haciendo. Actualización 4. Bueno, después del último desastre, mi hermana trató de cumplir su amenaza de llevarme a la corte. Lo intentó con toda la seriedad de alguien que cree que, pero somos familia, es un argumento legal sólido. No sé exactamente qué esperaba lograr, pero mi abogado prácticamente se rió cuando le mostré su mensaje. Básicamente, mi hermana no tenía ninguna base para demandarme. No había fraude, no había incumplimiento de nada, y la casa nunca fue suya en primer lugar. Si quería pelearlo, solo iba a gastar dinero en abogados para terminar exactamente en el mismo lugar, sin casa y sin razón. Cuando finalmente entendió que no iba a conseguir nada, hizo lo que mejor sabe hacer, hacerse la víctima. Pasó semanas enviando indirectas en redes sociales sobre cómo la gente más cercana es la que más te traiciona, y publicando frases de autoayuda tipo Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. No mencionó ni una sola vez que su batalla era intentar robarme una propiedad. Después de eso, dejó de hablarme. Me enteré por otros familiares que había conseguido alquilar un departamento con su esposo. Por cuenta propia, qué locura. Pero, como era de esperarse, la estabilidad no le duró mucho. Hace poco supe que la echaron de ese departamento por no pagar el alquiler. Al parecer, después de todo el drama que armó para conseguir un techo, decidió que pagar por uno no entraba dentro de sus responsabilidades. Ahora, los mismos familiares que me acusaban de destruir su familia se han dado cuenta de que el problema nunca fui yo. Que incluso sin la casa en juego, mi hermana sigue tomando malas decisiones y esperando que otros resuelvan sus problemas. Me siento culpable. Un poco. No voy a mentir. Porque al final, mis sobrinos siguen siendo los más afectados en todo esto. Pero también sé que si le hubiera dado la casa, no habría cambiado nada. Tarde o temprano, la habría perdido por no pagar impuestos, por no mantenerla, o simplemente por repetir los mismos errores de siempre. Así que sí, hice lo correcto. No porque me beneficiara, sino porque ceder ante alguien que solo sabe tomar ventaja nunca termina bien. Y con eso, creo que esta historia ya está cerrada. Gracias a todos los que leyeron y comentaron, incluso a los que me llamaron frío al principio. Al final, el tiempo pone todo en su lugar.